Bienvenidos a un nuevo video de MB Education. En esta ocasión estaremos trabajando con la forma en que debemos escribir la biografía del autor o del personaje que elegimos. Primeramente, vamos a empezar recordando qué es la biografía. La biografía nos cuenta la historia de un personaje desde que nace hasta su muerte. Se describe brevemente la vida personal y profesional del personaje elegido. Aquí en la pantalla pueden ustedes apreciar una biografía de la pintora Frida Kahlo y vemos a grandes rasgos, para no tener que leerlo todo, que empieza diciéndonos dónde y cuándo nació. Algún hecho importante de su vida es que pues ella sufrió muchas enfermedades y todo empieza a los 6 años cuando sufre un ataque de poliomielitis, cuando sufre un accidente en el autobús, lo cual la deja prácticamente incapacitada sin poder caminar, y cómo toda esa situación, toda esa frustración o tristeza o ganas de salir adelante y no poderse mover, la llevan a pintar, y cómo va relacionándose con todos los personajes que conoció en su vida. Y pues nos cuenta las cosas más interesantes e importantes que realizó hasta la fecha de su muerte. Se los dejo un momento o pónganle pausa al video para que la puedan leer. Ahora vamos a ver los 4 pasos que debemos seguir para redactar la biografía del personaje que elegimos. Primeramente, elegir al personaje, que eso ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Desde la clase pasada. 2. Investigar datos de su vida, como lugar y fecha de nacimiento, cómo fue su infancia y juventud, las obras más importantes de este autor, algunos datos interesantes o anécdotas importantes, como leímos en la biografía de Frida Kahlo, ¿verdad? El accidente que tuvo, la poliomielitis que tuvo, ¿verdad? Todas esas cosas que dicen, ¿eso qué tiene que ver con su obra? En el caso de Frida, pues tiene mucho que ver, porque de no haber sufrido esos percances, probablemente no se hubiera interesado en la pintura o no hubiera tenido la misma temática la obra que realizaría. Y el lugar, fecha y las causas del fallecimiento del autor en caso de que ya haya muerto. Recordemos que actualmente hay algunos escritores como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, pues que son muy famosas y sus libros son bastante famosos y ellos pues aún siguen vivos. El tercer paso es que debemos organizar la información cronológicamente, es decir, desde el primer momento, que es el nacimiento, pasando por su infancia, juventud, etcétera. Puedes regresar a ver en el momento que tú gustes el ejemplo de la biografía de Frida Kahlo para que te des una idea de cómo se organiza. Y por último, debemos escribir el texto en tercera persona. ¿Qué es esto? Pues que vamos a hablar de él o de ella, de una tercera persona. Entonces todos los verbos y todas las palabras deben de adecuarse. Podemos decir, él escribió, él realizó, a él le sucedió, ¿sí? Para que el lector entienda que estamos hablando de alguien más y no de nuestra propia vida, obviamente. Y bien, aquí les voy a dejar un pequeño ejemplo, un pequeño fragmento de la biografía del autor novelista Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor de El Principito. Si ustedes observan en la pantalla aparece un texto en azul y un texto en rojo. Bien, como al principio dijimos que la biografía es un relato breve, en la primera parte, en la parte de color azul, he escrito la información que encontré, y en la parte roja escribí el texto que voy a extraer o que voy a escribir, omitiendo algunas cosas que a lo mejor nada más son de relleno o que no considero yo necesarias.
Y vemos aquí que empieza diciéndonos que es un novelista y aviador francés y nos dice su nombre completo, que es un conde porque su padre era un conde, lo heredó de él. Nació en Lyon, Francia, el 29 de junio del año 1900. Que tuvo 4 hermanos. Él era el tercero de los 5 hijos del conde Jean Saint-Exupéry y de la enfermera Marie Fons-Colombe, que son los padres de él. Que nos dice que era un matrimonio acomodado francés, es decir, que no eran millonarios ni ricos, pero vivían bien. A la edad de 4 años quedó huérfano de su padre, por lo que fue criado solamente por su madre, quien creó un fuerte vínculo y quien le influyó notablemente durante toda su vida. Y en la parte roja, que es la parte que yo extraje de todo ese texto, pongo lo siguiente. El novelista y aviador Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, nació en la ciudad de Lyon, Francia, el 29 de junio del año 1900. Estoy diciendo a qué se dedica, cuál es su nombre completo y su fecha de nacimiento. En la siguiente parte indico que fue el tercero de 5 hermanos y quiénes fueron sus padres. Y menciono también que cuando tuvo 4 años, su padre murió y que su madre lo crió y fue la que influyó durante toda su vida en sus ideas y en su carrera. Vamos con la siguiente parte. Es la última que vamos a ver porque les menciono, solamente es un pedacito de la biografía de este personaje porque sí es un poco extensa. Dice, a los 17 años terminó el bachillerato en un colegio de Friburgo, en Suiza. Después quiso entrar a la escuela naval, pero fue rechazado, por lo que se inscribió más tarde en la Escuela de Bellas Artes. En el año 1921, mientras prestaba su servicio militar en Estrasburgo, se hizo piloto, oficio que le había apasionado desde muy joven, convirtiéndose pronto en uno de los pioneros de la aviación moderna, es decir, que fue de los primeros pilotos que existieron en el mundo, porque recuerden que el avión es un invento que no es tan viejo como algunos otros. En 1926 trabajó para el correo postal francés cubriendo las rutas internacionales, a la vez que publicaba su primera novela breve, que es El aviador, en la revista Le Navire de Argent, dirigida por Jean Prévost, marcando el punto de partida de su carrera literaria, que estuvo siempre influenciada por sus experiencias como aviador. Y en el extracto que yo escribo, lo que yo voy a anotar en el texto que realizaré, voy a anotar lo siguiente. A los 17 años terminó el bachillerato en Suiza. Omití que en un colegio y omití en qué ciudad. Después quiso entrar a la escuela naval, pero fue rechazado, por lo que se inscribió más tarde en la Escuela de Bellas Artes. En el año 1921 se hizo piloto, convirtiéndose pronto en uno de los pioneros de la aviación moderna. En 1926 trabajó para el correo postal francés, cubriendo las rutas internacionales, a la vez que publicaba su primera novela breve, El aviador, y pongo el nombre de la publicación de la revista en la que fue, y anoto que se marca el punto de partida de su carrera literaria. Hasta ahí, ¿verdad? Como ven, se omiten algunas frases que solamente son como de relleno, como para explicar más ampliamente la historia, pero en este caso, para no tener que escribir tanto y hablar solamente de lo verdaderamente importante, pues solamente tomamos los extractos que tengan la información más relevante del personaje. Espero que este ejemplo y estos pasos te ayuden a realizar tu biografía sin ningún problema. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.